Quiero que abra su Biblia al libro de los Romanos, capítulo 1. Este es un pasaje que hemos predicado en otras ocasiones, que hemos visto que el Señor nos ha traído, pero que queremos considerarlo nuevamente. Mañana iniciamos una nueva jornada médica y cada jornada médica es distinta, cada jornada médica es peculiar, en cada jornada médica podemos ver al Señor de una forma especial y esta no será diferente. Pero no nos acostumbramos a la jornada médica porque sabemos que Dios nos ha encomendado el Evangelio y que este Evangelio debe ser predicado, debe ser conocido por todos. Así que cada vez que tenemos la oportunidad de poder ir a los barrios, de poder ir a las personas que en nuestra vida diaria no vamos, lugares que quizás muchos de nosotros no hemos conocido, y lo vamos a conocer porque vamos a llevar el Evangelio. Es un privilegio, amén. Es un gran privilegio. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Qué privilegio tenemos como pueblo de poder adorar tu nombre, de poder confesar tu nombre, que es sobre todo nombre, de poder declarar que tu nombre, oh Señor, es sublime, digno de alabar, digno de adorar. Oh Señor, a ti sea la gloria en esta mañana. Pero ahora, oh Señor, háblanos tu palabra, háblanos al corazón, enséñanos como solo tú lo sabes hacer. Abre nuestros ojos, maravíllanos con tu palabra y con tu evangelio. Abre nuestros oídos, Señor, y los oídos de aquellos a quienes tú has traído hoy para que puedan, oh Señor, ser salvos. A quienes tú has traído hoy, oh Señor, para que te escuchen y te conozcan. Háblales a su corazón también, Señor. Oramos que tú nos concedas el denuedo, que tú nos concedas la gracia para poder predicar tu palabra como conviene. Que tú nos concedas la autoridad, oh Señor, de que da tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Ayúdanos y enséñanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados, estamos viviendo en tiempos difíciles, en medio de una cultura que cada vez se burla más del Evangelio. Como dice la misma Escritura, siguiendo sus pasiones y desenfreno, como lo vimos recientemente en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero no debemos asombrarnos de tal cosa, porque ya las Escrituras lo habían advertido antes. El apóstol Judas en el capítulo 1, versículo 17 declara: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías.
Traigan a memoria, dice Judas, lo que los apóstoles ya le habían expuesto acerca de los burladores que vendrían y que irían tras sus propias pasiones impías. A pesar de los burladores, a pesar de los que se endurecen al mensaje del evangelio, a pesar de aquellos que se hacen indiferentes a la palabra de Dios, nosotros como pueblo de Dios tenemos una comisión que no ha variado. Tenemos una comisión que no varía como el tiempo varía. Tenemos un mensaje que no ha cambiado, que no se acomoda a los tiempos. Hoy como iglesia, así como ayer, tenemos la misma comisión y el mismo mensaje que tuvo la iglesia en el primer siglo. Es el mismo evangelio y es la misma buena noticia. Sabemos que lo que le pedimos a una persona que no es salva, que crea, no es fácil. Es más, es imposible para los hombres creer, a menos que Dios mismo intervenga. Le pedimos a las gentes que pongan su confianza en el crucificado, que pongan su confianza en una persona que vivió hace más de 2000 años. Y a quien además solamente pueden conocer a través de la Biblia. Pedimos a esas personas que crean para que sus pecados sean perdonados. Es por esto, hermanos míos, que creer es un milagro de Dios. Pero es por la misma razón que Pablo le dijo a los romanos que el evangelio que predicamos es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, le dice Pablo a los romanos en el versículo 16 de este mismo capítulo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio ha sido, es y será poder de Dios para salvación. No importa en la cultura en que nos encontremos viviendo, el evangelio es lo que es Dios mismo. Esta mañana quiero que podamos reflexionar en relación a este glorioso evangelio que se nos ha confiado y a la responsabilidad que tenemos como iglesia de hacerlo disponible a todos. Y lo primero que quiero que consideremos es que eso es lo que proclama el evangelio. Porque cuando nos encontramos frente a burlas como la que vimos en los juegos, podemos tener la tentación de cambiar el evangelio y empezar a proclamar lo que Jonás proclamó en Nínive. Tenemos la tentación de variar el evangelio y en vez de amar a las personas, aborrecerla. ¿Cuántos han sido tentados de esa manera? Podemos empezar a variar lo que Cristo nos ha mandado a decir a las personas. Pero, ¿cuál es la proclama del evangelio? Pablo le escribe a Roma, Pablo le escribe a los romanos, le escribe a los creyentes que estaban en la capital del imperio. ¿De qué se trata el evangelio? No, el evangelio no es un mensaje de autoayuda para que la gente se sienta mejor consigo mismo. No, el evangelio no es un mensaje de superación personal.
Hay quienes le dan a la gente esto porque agrada al oído, pero este no es el evangelio. El evangelio no es un código de ética a seguir. No es un conjunto de reglas que debemos seguir para llegar al cielo. El evangelio no es venir a formar parte de una iglesia local o de una comunidad cristiana para acallar las conciencias de las personas. Porque aún de las mismas bancas de una iglesia, porque aún de los mismos lugares de una comunidad cristiana, los hombres pueden ir al infierno. Pablo nos dice aquí en el capítulo 1 que el evangelio se trata de una persona. El evangelio se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las buenas noticias del evangelio se refieren a su Hijo, a Jesús, a Cristo, a su persona, a lo que Él es. Pablo le dice a los romanos en el versículo 3, es el mensaje acerca de su Hijo, es el mensaje acerca de su Hijo. Este es el evangelio, el mensaje acerca de su Hijo. Por eso el evangelio también es definido por Pablo en el versículo 9 como el evangelio de su Hijo. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. Se trata de Él, de quién es su Hijo, el Hijo eterno de Dios, que es el cumplimiento de las Escrituras. Dice Pablo en el versículo 2 que Él ya había prometido por medio de los profetas en las sagradas Escrituras. Es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que es el cumplimiento de las profecías de los profetas. Se trata del Hijo de Dios, dice Pablo, que se hizo hombre y que nació, versículo 3, del linaje, de la descendencia de David, según la carne, para venir a ser Dios y hombre por siempre. Este es el evangelio glorioso. Y que además, dice Pablo, que fue declarado el poderoso Hijo de Dios, fue declarado el poderoso Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Este es nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor. Él es Señor. Esto es lo que el evangelio declara. Y este era el mensaje apostólico. Ve, le dijo el Señor a Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Instrumento escogido me es este, no para hablar de otras cosas, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Es nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, a quien se le dio toda potestad, toda autoridad en lo más mínimo, en el cielo y en la tierra. No hay una sola pulgada donde Él no tenga toda la potestad y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor, en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Este es el evangelio. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la proclama del evangelio? Este es el tema del evangelio, se trata de Él. Mateo en el capítulo 16 nos registra aquella ocasión en la que Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esta es la gran pregunta del evangelio.
La gran pregunta del Evangelio no es qué es Iglesia Cristiana Oasis. La gran pregunta del Evangelio no es cuál es el catecismo tal o más cual. La gran pregunta del Evangelio es ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice el versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es rara esa pregunta, puede ser la diferencia entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno. Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías. Dos buenos hombres. Y profetas. Pero otro, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió. Versículo. Tú eres. Gloria al nombre del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más que Juan, más que Jeremías, más que Elías, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Entonces Jesús le dijo, bravo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no ha variado, ni es propio solo para Pedro, sino para todo aquel que ha de ser salvado. Todo aquel que ha de ser salvado debe ver, debe entender, debe creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio. Esto es lo que el Evangelio promueve, a Jesucristo, a su persona. Esta es la declaración apostólica, Hechos capítulo 4, verso 11. Este es Jesús, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted puede sacar a un gay de su condición. Usted puede sacar a una lesbiana de su condición, a un drogadicto de su adicción. Y si no conoce a Jesucristo, está tan perdido como estaba antes. Si sus ojos no pueden ver a Jesús, está perdido. El que ha de ser salvo debe conocerle y debe pedirle el don de la vida eterna, como le dijo el Señor a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 10, Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Esto es la proclama del Evangelio, y esto es lo que debe ser la pasión de nosotros. El Evangelio proclama la persona de Jesús. Pero el Evangelio también proclama la obra de Jesús.
El evangelio se trata de lo que Jesús ha hecho. El evangelio no se trata de lo que nosotros vamos a hacer por la gente. El evangelio no se trata de lo que las gentes mismas tienen que hacer. El evangelio se trata de lo que Jesucristo ya ha hecho. Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que yo le entregué? Yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Los hombres tienen que conocer esto, no solo quién es Jesús, pero qué hizo Él. Traigan a memoria Hechos capítulo 8, el encuentro de Felipe con el eunuco. Allí nos narra la Escritura que un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera al desierto. Y en el desierto se encontraba este hombre eunuco en un carro. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate al carro, júntate a ese carruaje. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. ¿Qué es lo que leyó? ¿Qué es lo que lo encontró leyendo el libro de los Proverbios? ¿Cómo ser un hombre más sabio? Los salmos, cómo adorar a Dios. La historia de Abraham. Cómo fueron creados los cielos y la tierra. El hombre puede conocer todas estas cosas y estar perdido. Puede creer correctamente, tener una teología correcta. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios ha puesto a leer a este hombre? Dice que leía al profeta Isaías. ¿Y qué es lo que lee de Isaías? ¿Entiende lo que lees? Y dice la Escritura, el eunuco respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y continúa diciendo Lucas, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Gloria al Señor. ¿Y qué dice? En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Esta es la médula del evangelio. Y entonces dice, el eunuco le dijo a Felipe: les ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús son las buenas noticias de que hemos sido salvados por gracia, no por obra, sino por la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. El evangelio no solo promueve la persona de Jesús, sino la obra de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Efesios capítulo 1, que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Cuenta Lutero que un hombre angustiado por el pecado se le acercó
Y Lutero había pasado por esa misma experiencia. Y Lutero le respondió a este hombre, angustiado por su pecado. Lutero le responde: aprende a conocer a Jesucristo y a Él crucificado. Aprende a decirle: Señor Jesús, tú eres mi justicia, yo soy tu pecado. Tomaste sobre ti lo que era mío y pusiste sobre mí lo que era tuyo. Te convertiste en lo que no era para que yo pudiera convertirme en lo que no era. Esta es la justificación. Por la fe, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es mediante su obediencia y su muerte, la obediencia de Cristo, no la mía, es mediante su obediencia y su muerte que Cristo saldó la deuda de todos los que somos justificados. Así que, ¿cuál es la proclama del Evangelio? A Jesucristo y a este crucificado. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la demanda del Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio demanda de los hombres? Es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios. Verso 5, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Cuál es la demanda del Evangelio? Moralizar a nuestra cultura, moralizar a nuestra sociedad. No, la obediencia a la fe. Hay un montón de religiones que son meramente, como algunas le llaman, teoterapia, para hacer que los hombres sean mejores hombres, hacer que sean mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejor esposo, etcétera, etcétera. Pero esto solamente es una consecuencia del Evangelio. Esto no es el Evangelio. Si el hombre se va a encontrar con Dios, justificado, salvado, tiene que obedecer a la fe. Tiene que creer en el Evangelio de Jesucristo. Esta es la demanda del Evangelio y somos llamados a llevar a los hombres ahí, a la fe, no a la moralidad, a la fe. No se trata de que las gentes vengan a ser mejores personas, más morales. El Evangelio tiene poder para hacer esto. ¿Cuántos lo creen? El Evangelio tiene poder para convertir a un mal esposo en un buen esposo. Pero no se entra al cielo siendo bueno esposo. El Evangelio demanda que el hombre crea, que confíe con todo su corazón en la persona y en la obra de Cristo para quitar su culpa por el pecado y darle vida eterna. Esto es lo que el Evangelio demanda de los hombres. El Evangelio son buenas noticias, son buenas noticias. Claro que exponemos y reprendemos el pecado de nuestra cultura. Lo hacemos en público, lo hacemos en privado. Nos oponemos y denunciamos la corrupción de esta sociedad en todas sus formas. Aborrecemos y denunciamos el aborto de manera total. Declaramos que es un crimen, una aberración ante Dios. Nos oponemos diametralmente al movimiento LGBTQ
HKR. Que promueve una vida licenciosa, una vida lujuriosa, una vida depravada y que está arrastrando cada vez más al mundo, más y más al fondo de su depravación y perdición. Pero esto no es el evangelio. Nuestro mensaje va mucho más allá que oponernos a esto. Nuestro mensaje va mucho más allá que reprender y oponernos al pecado. Podemos hacer todo esto y no predicar el evangelio. No podemos convertirnos en predicadores meramente de moralismo como si fuera la esencia de nuestro mensaje, porque no lo es. Nuestro mensaje va mucho más allá que rechazar estas obras de la tiniebla. Otras religiones, muchas lo hacen. Nuestro mensaje debe apuntar a Jesucristo, a su obra en la cruz y a que el hombre debe creer en él. El evangelio no solo desviste a los hombres en su condición. El evangelio no solo le declara a los hombres que están perdidos. El evangelio no solo muestra al hombre su miseria. El evangelio le trae una buena noticia. Hay esperanza para ti. Tus pecados pueden ser perdonados. Es por esto que el evangelio es poder de Dios para transformar, para cambiar. Es buena noticia porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Esta es la buena noticia, que los pecados pueden ser perdonados. Esto está en el centro del evangelio desde el Antiguo Testamento. Salmo 134. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Hermanos, si Dios tomara en cuenta, dice el salmista, ¿quién podría permanecer? No un gran adúltero, no un gran asesino, no un gran violador, ni tú ni yo pudiéramos permanecer ante un Dios santo. Pero en ti hay perdón, dice el salmista. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y Pablo dice que ese perdón restaura la relación de Dios con el hombre y que este perdón solo se alcanza por medio de la fe en el Hijo de Dios. No hay otro camino. Así que se puede sentar con un alcohólico y convencerlo que deje el alcoholismo. Está destruyendo su familia, está destruyendo a tus hijos, está acabando con la casa, está afectando tu economía. Y ese hombre oír y convertirse de su alcoholismo y ahora es un hombre sobrio. Pero si ese hombre no cree al evangelio, si ese hombre no cree en nuestro Señor Jesucristo y se vuelve a Él, seguirá perdido. Hermanos, no hay varios estamentos para alcanzar el perdón de Dios. No hay varias vías, no hay varias formas para obtenerlo. Solo viniendo a Jesucristo por la fe. Hechos 10:43, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. El evangelio demanda al hombre que crea en nuestro Señor Jesucristo
El Evangelio demanda al hombre, sí, que se arrepienta de su gran pecado, no haber creído en nuestro Señor Jesucristo y no haber vivido para nuestro Señor Jesucristo. Esta fe que el hombre necesita le lleva al arrepentimiento, a la confesión, a mirarse como Dios lo ve, perdido y condenado. Solo por fe, decían los reformadores. No se puede ganar ni obtener por méritos propios. Así que el gran pecador, usted no le puede decir, mira, aquí está, lo único que tienes que hacer es dejar de ser lo que tú eras para alcanzar esto. Eso es el Evangelio. Porque si nosotros le decimos a la persona que debe dejar de ser lo que es para ser acepto delante de Dios, lo estamos condenando aún más. Porque él no tiene la capacidad. No, esto no se puede ganar. Y nosotros sabemos que él no puede cambiar por él mismo. No se puede obtener por méritos propios. Solamente se puede recibir. Se recibe como un regalo, ¿qué? Gratuito de la gracia de Dios en Jesucristo. Se recibe como un regalo. Y la fe es ese medio que Dios ha dispuesto para que la podamos recibir, para que podamos recibir el don de Dios, no por los sacramentos, no por las buenas obras. Vamos a ser aceptos delante de Dios, es solamente por la fe. Y por la fe sola, como decían los reformadores. Este fue el elemento central. Alrededor del cual se desarrolló la reforma del siglo XVI. El punto principal recobrado por Lutero, desarrollado, es este. Solo Cristo. Solo por la fe. Aquí está la esencia misma del Evangelio, que Dios proveyó el camino. Que Dios mismo proveyó en Cristo el camino. Que Dios mismo proveyó el medio para que el hombre sea redimido de sus pecados y acepto delante de Él como justo. A pesar de ser un impío condenado, Dios lo proveyó para el hombre solo creyendo, poniendo su fe y su confianza solamente en Cristo. Pablo le dice a los romanos en el verso 17 de este capítulo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Pablo que es el alcance de este llamado? Todos, dice Pablo, todos. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre algunos de los gentiles. Entre todos. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Todos. Todos tienen que obedecer. Hermanos míos, no hay unos impíos más necesitados que otros impíos. Amén. No. Nadie está más perdido que nadie. Todos están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Esto no es en grado. Los pecadores que hacen esto y esto están en la galería 1 de perdición. En VIP. Los otros, los moralistas, en clase ejecutiva, etc. No, hermanos míos, todos están perdidos y todos necesitan creer.
Es la misma vía, es el mismo evangelio para uno y para otro, para el borracho y para el sobrio. Los inmorales, los que no conocen. Los inmorales y los que no lo son están igualmente perdidos. Los religiosos y los que no lo son también están perdidos. Los que tienen la ley, como los fariseos, y los que no la tienen, también están perdidos. Todos deben creer igualmente en Jesucristo como Salvador y Señor. No le damos a uno un evangelio y a otro otro evangelio. No, para todos, para en todas las naciones, sin distinción de razas, sin distinción de clases sociales. Esta es la esfera del evangelio, los alcanza a todos, judíos, griegos, como lo declara el versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo tiene en mente no solo los gentiles como los romanos, pero todas las naciones, todos los pueblos, como nos mandó el Señor. Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios. El evangelio no discrimina entre pecadores. Esto es lo que Dios quiere con su Hijo. Isaías 49:6, te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Para que se cumpla la visión de Juan, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos, lengua, de pie delante del Cordero, vestidos con vestidura blanca y con palmas en las manos. Dios me ha dado el privilegio de conducir a gente buena, entre comillas, a creer en el evangelio. Buenas esposas, buenos esposos. Pero también me ha dado el privilegio de conducir a gente desechada de la sociedad. Lesbianas, gay, ladrones, gente mala, pero que ahora yo estoy seguro que son de Jesucristo, porque el evangelio está disponible para ellos, para María, para José, pero para Zaqueo también, para el centurión también, para la mujer que fue encontrada en adulterio, también para ella está disponible. Mujer, ¿alguno te ha condenado? No, Señor, yo tampoco te condeno. Ve en paz. ¿Y qué? Y no peques más. Este es el evangelio. Y no se puede desvirtuar. A mí, dice Pablo, que soy el primero entre los pecadores porque perseguí la iglesia de Jesucristo. A mí, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero a ti y a mí. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor por este evangelio? Por este glorioso evangelio, hermano. Debemos dar gracias a Dios por este glorioso evangelio. Este no es el evangelio para los buenos. Si este supiera, si este fuera un hombre de Dios, supiera quién es esa mujer que le está regando. Él supiera. Mira, comiendo en la casa de ese publicano.
Jesús dijo, yo no he venido. ¿Para qué? Para los justos. Yo no he venido a buscar los sanos, sino que los enfermos, los pecadores. Es una deuda, dijo Pablo, versículo 14. Noten, tengo obligación. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Todos. Los griegos también a los bárbaros le va a predicar. Los sabios, ¿qué? Los que tienen letra y los que no tienen letra. Los bárbaros de aquellos tiempos no eran los bárbaros para nosotros hoy. Así que en cuanto a mí, verso 15, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Cuando vamos a una jornada médica, la gente se pone en fila. Nosotros no tenemos un pecadómetro. No empezamos a discriminar en la fila a las personas. Se nos ha confiado el evangelio y tenemos que darlo como una deuda a todos. Tenemos que entregarlo. Este evangelio tiene que ser proclamado. Somos enviados como Cristo fue enviado. Esto lo dijo el mismo Señor, Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de eso. Versículo 20. A los mismos romanos en el capítulo 10, Pablo les dice, versos 13 y 14, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Puede ser tu enemigo, Naamán. Pueden ser tus enemigos, los ninivitas. Si levantan sus ojos al crucificado y creen en Él, son salvos. Y dice Pablo en el verso 17 de Romanos 10, así que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe? Esta fe que demanda el evangelio, Dios también la da, pero no la da aparte del evangelio. No la da aparte del evangelio. Yo tuve un sueño y amanecí lleno de fe. No. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Por último, versículo 5. El evangelio es para el honor de Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia y la fe entre todos los gentiles por amor. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran meta? El renombre de Jesucristo. Lo hacemos. Aunque las personas crean o no crean, lo hacemos. Porque el evangelio trae honor al Señor Jesucristo. Porque anunciar su nombre lo honra. Porque anunciar su obra le trae gloria. Lo proclamamos a Él para gloria suya. Crean o no crean, lo hacemos. Porque la meta que nos mueve no solo es la salvación del perdido, como el renombre del crucificado. Se acordarán, dice el Salmo 22, y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Claro que queremos que todos sean salvos. Claro que queremos que todos crean. Pero lo que más nos debe mover es el anhelo profundo de corazón de que el nombre del Señor sea puesto en alto. Es por amor a su nombre, dice Pablo, es por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo.
porque Dios le exaltó a él sobre todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Llegará el día que todos tendrán que confesar esto, salvo y no salvo, de buena gana o de mala gana. Todos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Es para el honor del Señor. Pero ustedes son linaje escogido, primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, que no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Oh, amados hermanos, ¿qué es lo que el Evangelio proclama? Al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que el Evangelio proclama? Que Él se hizo hombre para morir por nosotros, que Él se hizo hombre para tomar nuestro lugar. ¿Qué es lo que el Evangelio proclama? Que solo en Él hay salvación. ¿Qué es lo que el Evangelio demanda? Que el hombre crea, para que se convierta, para que se arrepienta, para que se torne de sus caminos a Dios. Ese es el Evangelio. Y termino mirando 1 Corintios 15. Póngase de pie conmigo y léalo conmigo. De Pablo le dice a los corintios, en el versículo 1: ahora les hago saber, hermano, el evangelio que les prediqué. Ahora les hago saber, hermano, el evangelio que les prediqué, el cual ustedes también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Él se le apareció a Cefas y después a los 12. Este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que anunciamos, amados. Y este es el único evangelio que es poder de Dios.